Hola amigos, bienvenidos de vuelta al canal. Hoy tenemos un vídeo a petición de un usuario, Daniel. Gracias por la pregunta idea para crear este vídeo, donde cuestionaba qué método de entrenamiento había seguido para mi preparación para la maratón de San Sebastián, la primera en la que bajé de 3 horas. Y preguntaba en concreto si había seguido el plan de entrenamiento del famoso libro de Fitzinger y Scott Douglas. Y efectivamente, estás en lo cierto. Es un libro que se llama Advanced Marathoning. Compré la tercera edición de Pete Fitzinger y Scott Douglas. Y en mi preparación basé prácticamente todo el plan de acuerdo al entrenamiento que proponen. ¿Por qué? Pues tanto mi preparación para Berlín como para Hannover las había hecho con un entreno que me había preparado un amigo mío, de acuerdo a su experiencia. También se sacó título de personal coach y ha hecho Ironmans, maratones. Y la verdad que me fue muy bien, me lo preparó específico, mucho entrenamiento aeróbico, construir la base aeróbica, que es el motor principal necesario para correr en larga distancia. Y llegué hasta 3 horas 20 en Hannover en abril. Y ahí es cuando me propuse a ver qué modelo iba a seguir para bajar de las 3 horas, que ya es un salto grande, y tras leer mucho, consultar otros youtubers, otros canales, meterme en foros, mucha gente recomendaba este plan de entrenamiento cuando tienes una buena base aeróbica, que es lo que había estado construyendo durante 1 año y medio y había conseguido primero acabar en Berlín 4 horas 1 minuto y segundo el 3:20, que es una mejora considerable, 40 minutos. Pero claro, ya esos márgenes para bajar de 3 horas hay que considerar otros aspectos, no solo salidas a un nivel fácil. Y como bien dice Daniel en su comentario, hay gente que considera este modelo anticuado. Para mí no lo es, los resultados están ahí, aunque sí que hice alguna variación. Así que vamos a ello y espero que os sea útil toda la información. Si tenéis alguna pregunta, comentario, no dudéis en hacerlo. Aprovecho para recordaros que os suscribáis al canal y que le deis a un like si os gusta el vídeo. Y si tenéis alguna petición, alguna cuestión que creáis que pueda aportar con mi experiencia, dejadlo en los comentarios, intento responder a todo y si hay alguna idea buena, pues hacer un vídeo como este. Así que vamos a ver cómo enfoqué mi entrenamiento siguiendo el modelo Fitzinger, que lo explicaré ahora, y las variaciones que hice, tanto para San Sebastián como para Madrid, donde acabé no solo por debajo de las 3 horas, sino 2 horas 53, ya quitando un cachito más. Vamos a ello. Pues lo primero, os preguntaréis quiénes son Fitzinger y Douglas. Fitzinger fue un maratoniano bastante importante en la década de los 80 y, basado en su experiencia, ganó varias carreras. Pues luego hizo un libro con su experiencia y este libro está considerado una biblia del maratón y tiene básicamente 2 partes. Una primera de componentes generales de entrenamiento, como son cómo preparar los elementos, nutrición, hidratación, recuperación, hacer entrenamiento complementario, también alguna recomendación para corredores más mayores y luego cómo afrontar el tapering, las semanas de descarga para que tener un rendimiento alto el día de la carrera y estrategias del propio día de la carrera. Eso es una parte general y luego lo que veremos más en detalle hoy, diferentes programas de entrenamiento de acuerdo a volumen de kilómetros por semana, porque se basa principalmente en volumen, en kilómetros y en un factor clave que programa todos los entrenamientos de acuerdo a una cierta intensidad, que ahora vamos a ver. Cuando completé Hannover, que es a finales de abril, estaba haciendo un entrenamiento bastante gradual. Si veis,
la gráfica va subiendo en volumen con alguna semana de descarga, pero es, digamos, lineal, descarga, subidas, descarga. Y era casi todo aeróbico, como menciono. El pico fueron 106 kilómetros y tenía pues muchas semanas en torno a 80, 85, entre 80 y 90 kilómetros semanales, semanas normales, y el pico con un poco más de 100. Eso, pasado al, digamos, entrenamiento de Fitzinger, sería más o menos el nivel de entrada o el segundo, de entre 89 y 113 kilómetros por semana. Yo quería dar un salto grande, pasar de 3,20 a por debajo de 3. Así que para preparar San Sebastián elegí este entrenamiento. Así que nos vamos a ir al capítulo 11 y vamos a ver en qué consiste el entrenamiento de Fitzinger y Douglas entre 113 y 137 kilómetros por semana. Así veréis en el bloque hasta San Sebastián. Empecé en la semana 30, 25 de julio hasta el 27 de noviembre. Fui desde unos 108, aquí tuve un pequeño parón al empezar, pero luego 114 y 120, hice 2 semanas picos, 140, 143, pero muchas semanas entre 120, 120 y algo. Y la media, si descontamos el tapering, pues estuvo en torno a esos 120 kilómetros. En total, contando el tapering, salieron 116 por semana, que corresponde pues a lo dicho, a este capítulo. El entrenamiento se basa en 4 bloques. El primero se llama Endurance, que es pues eso, es seguir, digamos, construyendo la base aeróbica. Y como veis, los lunes es una salida de recuperación, recovery, de bastante bajo volumen, 8 o 10 kilómetros. Veis que en la semana 13, porque son 18 semanas en total, 16, hay otro plan de 12, pero yo elegí el de 18, porque empecé, ya digo, a finales de julio para el maratón de San Sebastián. Y no hay realmente unas series donde se trabaje velocidad. Hay si veis, lo que se llama strides, que son aceleraciones al final de una salida aeróbica, donde mete algo de cuestas y alguna aceleración. Los martes, por ejemplo. Y donde pone LT es Lactic Threshold, que es el umbral de ácido láctico, donde, por ejemplo, hay un entreno, es 14 kilómetros con 6 kilómetros a ritmo umbral. Es lo que digo, el principio de este entrenamiento es distinto, digamos, al polarizado. El modelo polarizado, que está muy de moda, es ese 80-20% famoso, donde el 80% es muy fácil, en ritmo muy suave, y un 20% en ritmo elevado. En los entrenos que llaman ahora de calidad, series intervalos rápidos, 200 repeticiones de 200, de 400, 600, algunos 800. Y es esa polarización o extremos. Fitzinger y Douglas proponen un entrenamiento ligeramente distinto, donde sigue habiendo un 80, un 70% bastante fácil, ritmos aeróbicos generales, muy, muy fáciles, con recuperación, como los lunes y los jueves, según propone el bloque de entreno. Pero luego no hay casi salidas muy por encima de un ritmo, como mucho propone el ritmo umbral, que es más o menos entre media maratón, a lo mejor 10K, algo entre medias. Es lo que puedes dar, digamos, en una hora, más o menos. Hay muchas formas de calcular. Y otra forma que proponen es medir todos los entrenos de acuerdo a un ritmo. Te viene en el libro cómo calcular tus ritmos, etc. Y se divide en ritmos de recuperación, ritmo fácil aeróbico, un ritmo medio general para las salidas largas que llega casi al ritmo maratón, ritmos específicos de maratón y luego ritmo umbral, que es un pelín más. Y no es hasta el tercer bloque donde mete
alguna serie de VO2 max. Yo estoy de acuerdo con eso, porque es más específico. Entrenas ese 20% que es por encima de fácil, lo haces más en torno a ritmos de maratón, ritmos de media maratón y un 5% o menos entrenando ese VO2 max, más que el polarizado, que son más extremos y se trabaja en la zona del VO2 max y la zona fácil y no tanto en esa zona gris, zona 3, zona 4. Yo creo que trabajar el ritmo específico de carrera durante el bloque de entrenos es bueno. Para mí, por lo menos, me ha funcionado. Yo tengo una fisionomía, una genética que no soy muy explosivo. Tengo mi cuerpo, pues soy delgado, más estilizado, no tengo músculos fibrosos. Mis músculos son más dados para fondo. Si veis la fisonomía de un sprinter y de un corredor de maratón es totalmente distinto. Entonces, cuando trabajas en ritmos de VO2 max, que puede ser más para competir entre 800 y 5.000 metros, pues yo creo que no tiene tanto sentido trabajar tanto tiempo si te estás preparando una maratón. Tiene el sentido para tener buena técnica de carrera, tener buena economía al correr, pero no en sí lo que te va a proporcionar el beneficio muscular o el beneficio aeróbico, que va a ser más grande si trabajas series más largas a un ritmo un pelín más bajo. Entonces, yo creo que el modelo de Pfitzinger sigue siendo válido. Obviamente, cada maestrillo tiene su librillo y no es que sea la verdad absoluta, te puede funcionar mejor otro plan de entreno. Sí que requiere un volumen alto de kilómetros y ahí es donde, con la instantaneidad y querer tener resultados rápidos, mucha gente reduce el volumen, porque más kilómetros es más tiempo, más dedicación de tiempo, al tener una velocidad más baja, que si metes menos kilómetros con más calidad, más intensidad, puedes a lo mejor conseguir unos resultados parecidos, con menos dedicación, menos tiempo, pero para mí va a incrementar el riesgo de lesión y yo creo que no vas a estar entrenando algo tan específico como para el día de la carrera. Entonces, yo creo que es un método totalmente válido. Ahora, ¿lo seguí a pies juntillas? No. Pero antes de comentar los cambios que hice, decir que uno de los grandes en España, como es Kilian Jornet, no en asfalto, pero sí en montaña y en esquí, sí que es un gran promotor de entrenar específico para la competición y creo que es uno de los grandes atletas. Yo creo que entrenar unos ritmos similares a los del día de competición tiene mucho sentido. Y para mí, esa clave, factor principal que promueve Pfitzinger, me es totalmente válida y es la filosofía que he tomado en mis entrenos. Cosas que cambié. Pues si veis en este primer bloque, por ejemplo, esas cuestas que hay los martes o algún viernes que hay también Lactate Threshold, sí que las cambié. Cuestas no hice porque ya de por sí entreno en zona bastante ondulada con elevación y en mis salidas acumulo bastante desnivel, así que cuestas no he entrenado en el plan, pero obviamente si vives en una zona más llana, pues puede ser interesante meter 1 de cada 2 semanas algo de cuestas o aceleraciones. Sí que me parece bastante interesante este medio long run, que son los miércoles, intentar hacerlo según Pfitzinger. Esto tiene que ser a un ritmo entre fácil y ritmo maratón. Ahí yo, como los martes, uno de los cambios que hice fue meter algo de intervalos más largos o series más largas, como unos 6 por 1000, 4 millas, 4 por 1 milla. Pues el miércoles, si veía que estaba muy cansado, pues lo hacía más fácil, mantenía el volumen y más fácil. Y luego el jueves, bien, o me saltaba totalmente el recovery
o lo complementaba porque los jueves es el día del Club Corredores de Atletismo, que he comentado en otros vídeos, y entonces hacía series más cortas por la noche. Ahí más que nada es el aspecto social y ahí sí que trabajaba a lo mejor el VO2 Max con los compañeros del club, pero creo que es un motivador para mantenerte motivado durante 18 semanas. Y los viernes, al hacer las series el jueves y una tirada media el miércoles, me lo tomé mucho más suave, intentando mantener el volumen, pero bastante suave. Y si había que cambiar o cancelar alguna sesión, la clave es la salida de los domingos. Y ahí, como veis, empieza en 27 kilómetros la primera semana y llega hasta 32 semana 4, 27, 27, 26, pero hay 2 semanas donde ya empieza a meter ritmos específicos o tramos de esos 27 kilómetros, 13 a ritmo maratón. Pues en mi caso, sub 3 era a 4.15, más o menos. Que si hacía 13 kilómetros a 4.20 y el resto a 5 minutos por kilómetro, pues estaba bien. Pero eso es ir practicando y ya vas metiendo en la salida larga algún tramo a ritmo maratón. Y los siguientes bloques, así van pasando los bloques y sigue la misma estructura, con lunes salidas de recuperación muy suaves, después de la salida larga de los domingos, y ya el volumen de la salida larga 32, 35, incluso 39 kilómetros. Esa es la salida más larga, es una vez en todo el entrenamiento, es en la semana en teoría de descarga, pero de kilómetros pues subimos. Y vemos que hay también un entreno bastante fuerte de 29 kilómetros con 19 ya a ritmo maratón. Y para mí el entreno clave de todo el bloque, aparte de ese de 39, es este de 32 con 23 kilómetros a ritmo maratón. Así que ese es el concepto. Y en este último bloque, antes de la semana de descarga, ya veis que los martes sí que mete alguna serie de 6 por 1000 o 5 por 600. Así que recapitulando, Fitzinger propone mucho volumen a ritmo aeróbico, ritmo fácil de recuperación, hacer las salidas largas con tramos de ritmo maratón y luego alguna puntita de aceleraciones, cuestas, alguna serie, pero muy pocas. Yo sí que he metido más por el tema de priorizar el aspecto también social motivador. Correr no yo solo todo el 18 semanas, 7 días por semana, yo por mí mismo, ir a un club, tener esa motivación extra los jueves y bajé la intensidad, pero mantuve el kilometraje. Priorizar el volumen aeróbico fácil, base aeróbica, a meter intensidad, aunque la intensidad la metí por el aspecto del club de atletismo que voy los jueves por la noche. Y eso fue la diferencia más grande que hice respecto al plan de Fitzinger y ya dije, bajé de 3.20 a 2.57-56 en un entreno de 18 semanas bastante regular. Salté algún entreno por circunstancias, como siempre, de la vida, pero más o menos bastante al pie de la letra. Y para Madrid, que fue desde enero hasta el 23 de abril, seguí con el mismo concepto, pero hice 2 cambios grandes. Y aquí ya juega la experiencia. Yo había hecho Berlín, había hecho Hannover, había hecho San Sebastián, había conseguido el objetivo de bajar de las 3 horas. Mi objetivo era seguir construyendo para a final de año bajar de 2.50. Es el objetivo grande que tengo en 2023. Sabía que en Madrid iba a ser muy complicado por el desnivel que tiene la propia maratón, así que cambié 2 cosas bastante distintas. Fitzinger, con su libro, te propone cómo calcular esos ritmos a los que tienes que hacer cada entreno y te lo explica en el libro. Yo lo hice el entreno de Madrid por sensaciones. Ya no me puse el Garmin con
los ritmos que me saltaba la alarma en San Sebastián, iba muy concentrado, tengo que llegar a esta velocidad mínima, no pasarme de esta. En Madrid el entreno lo hice por sensaciones, seguí en teoría el mismo modelo, pero yo sabía ya por experiencia que es un recovery, que es un easy y que es un ritmo maratón. Y sobre todo, no por el ritmo. Como he dicho, en donde vivo, donde entreno, hay mucho desnivel. Mantener un ritmo en zonas con cuestas, el corazón, el esfuerzo sube. Entonces, lo he hecho más por sensaciones, quitándome la banda del pecho y simplemente yo sé lo que es un esfuerzo maratón, lo que es un esfuerzo fácil, aeróbico, y cuando voy, como digo, mirando pajaritos de recuperación. Las series es lo único que puse velocidad en el Garmin, o cuando voy los jueves con los compañeros, que tengo gente con mucho más nivel que yo, pues seguirles a un ritmo que indica el monitor o otro compañero del club. Y ese ha sido el cambio más grande que para mí me ha funcionado otra vez. No bajé de 2.50, pero bajé a 2.53.20 y lo que me demuestra que voy por el buen camino. He priorizado las salidas largas, he priorizado meter ritmos o esfuerzos, a nivel de maratón, donde yo sé que es un pelín más, pero no voy ahogado, y creo que es un modelo que a mí me funciona. Lo he dicho al principio del vídeo, abierto a comentarios, preguntas. Si sigues otro tipo de entreno, me encantaría oír, porque obviamente es lo que sigo yo a grandes líneas, pero metiendo series los martes en lugar de lo que propone Fitzinger, y los jueves unas series más cortitas en lugar de la recuperación, y priorizo más el descanso los miércoles y viernes, manteniendo el volumen. Así que eso es todo. Espero haber respondido a tu pregunta, Daniel. Y nada, espero que esta información sea de mucha utilidad y abierto a contestar cualquier pregunta. Nos vemos en la próxima y suscribíos al canal si no lo habéis hecho. Hasta luego.